Mis hermanos y amigos, llegó el tiempo de la prueba. ¿Saben por qué razón? Son las 3, acabamos de almorzar, de comer, la comida fue muy buena y abundante, y el cuerpo nos llama a una siesta. Pero no hay tiempo para siestas el día de hoy. Pero les ruego por favor que se pongan de pie y vamos a doblegar nuestro cuerpo y mortificar el cansancio. Así que les invito, por favor, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5 y vamos a hacer la lectura de todo el capítulo. Yo la voy a hacer, usted me acompaña, por favor, de pie. 1 Corintios capítulo 5, son las 3:13, creo que son 40 minutos, ¿verdad? Ok, voy a procurar que sí. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Palabra de Dios. Les ruego por favor que tomen sus asientos. Es un principio fundamental en la Biblia y en nuestra confesionalidad, que se fundamenta, por cierto, en la Biblia, como hemos aprendido, que la iglesia debe ser diferente al mundo. La iglesia debe ser diferente al mundo y en esa diferencia la iglesia impacta al mundo. Entre más la iglesia se parezca al mundo, menos lo impacta, porque pasa como otro más del mundo. Cuando la iglesia viene a ser parecida al mundo en su mensaje, en su adoración, en su estilo de vida, entonces pierde el poder aquel del cual habló nuestro Redentor cuando dijo a la iglesia: vosotros sois la sal del mundo, o vosotros sois la luz del mundo.
Cuando la iglesia se amolda al mundo, entonces ella es oscura como el mundo. Cuando la iglesia se amolda al mundo, entonces ella se vuelve insípida. Y lo que estamos viendo en la cristiandad contemporánea es que lastimosamente muchas iglesias están en una loca carrera y un loco afán para parecerse lo máximo posible al mundo. Ser como el mundo para alcanzar al mundo. Eso es algo que está creciendo. Vamos a cantar como el mundo, vamos a adorar como el mundo, vamos a tener el lenguaje del mundo, vamos a parecernos al mundo para ganar al mundo, pero van a ganar al mundo ¿para qué? ¿O a qué? Bueno, a otra institución mundana que llaman iglesia, pero que no es la de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es supramundana. Ella no es de esta tierra. Cristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y los cristianos de hoy día desean ser lo más mundano posible sin que llegue a mundanalizarme tanto que ya no me considere cristiano. O sea, ¿cuál es el límite más amplio al cual puedo ir como cristiano sin dejar de ser cristiano? Y con este fin, entonces, por ejemplo, la exposición de la Biblia cada domingo es reemplazada por entretenimiento. Uno de los previos expositores mencionó eso, ¿verdad? Que en el culto no hubo tiempo para la predicación a causa de la música. Entonces cantan 45 minutos, canciones repetitivas, cual mantra oriental, buscando suprimir la racionalidad y, por cierto, una adoración centrada en el individualismo, donde usted se olvida de todo, se concentra en sí mismo, suprime su racionalidad, eleva llegue a un éxtasis. Y entonces la predicación es reemplazada por el entretenimiento. Sí. La teología por el teatro. El drama de la redención que representamos en la cena por meros espectáculos. Esa es la situación de la cristiandad el día de hoy. Alguien dijo que este tipo de iglesias han dejado de ser la casa de la oración y la adoración por la casa de la fraternidad y la diversión. Eso es lo que está pasando hoy. Y uno de los elementos, características o marcas que, como estábamos viendo ya con otro expositor, que identifican a la verdadera iglesia de Cristo es la disciplina de la iglesia. Y como dije al principio, si la iglesia es santa, nos mencionaban aquí al credo niceno, y el credo niceno, cuando da las marcas o cualidades de la iglesia, dice que ella es una, ella es santa, ella es católica o universal y ella es apostólica. Así que la iglesia en esencia es santa. Es la santidad del cielo o la expresión del reino de Dios en medio de esta tierra. Pero como decía, si no estoy mal, Lutero, nosotros los miembros de la Iglesia Santa somos justus et peccatores simul, justos y pecadores a la vez. Santos, pero aún hay un pecado remanente en nuestras vidas y a causa de ese pecado
Cristo, que es tan misericordioso, nos dejó algo que se llama la disciplina de la iglesia. Pero usted habla sobre esto el día de hoy en nuestra cristiandad hedonista, autocomplaciente, y no saben qué es eso. Y cuando usted les explica lo que es, entonces dice, no, la iglesia es una comunidad de amor. Hay un pastor allá en nuestra congregación que suele decir que hoy día el cristianismo ha ahondado en un amor Winnie Pooh. No sé si recuerdan al osito, ¿verdad? Amor Winnie Pooh. Un amor sentimental, amor para arriba, amor para abajo, amor para los lados, amor, y entonces es un amor romántico de Hollywood, donde la disciplina es visto como una terrible intolerancia. Pero ya lo dijo el Espíritu Santo por medio del autor de Hebreos, recordándonos un texto de Proverbios, que Dios al que ama, lo disciplina. Y al que recibe por hijo, lo azota. Y que el padre que no disciplina a su hijo ni lo azota es porque ¿qué? Porque no lo ama. Así es. Y que si Dios no nos disciplinara, entonces somos bastardos y no hijos. Qué términos tan fuertes, ¿verdad? En este mundo de tolerancia y pluralismo, eso suena terrible. Bueno, el apóstol Pablo en el texto que hemos visto resalta esa marca fundamental y esencial que define lo que es iglesia y se llama la disciplina eclesiástica. Entonces vamos a estudiar este versículo o este pasaje bajo 3 encabezados y lo he titulado Purgando la membresía, la disciplina eclesiástica sobre el pecado. Alguien nos decía que la iglesia de Roma cree en el purgatorio luego de la muerte, pero sí hay una especie de purgación que se da en la vida eclesial, purgando la membresía, la disciplina eclesiástica. Y vamos a estudiar este texto bajo 3 encabezados. Por un lado, el pecado confrontado, versos 1 al 2. Por otro lado, el pecado disciplinado, versos 3 al 5. Y en los versos 6 al 13, el pecado eliminado. Vamos a empezar con el pecado confrontado. Regresemos nuevamente a los versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así que Pablo empieza aquí confrontando el pecado y confrontando a la congregación. Estaba pasando algo grave en la iglesia bautista reformada de Corinto. Bueno, no se llamaban así, para esa época no. En la iglesia de Cristo en Corinto. Y no solo era que se estaba dando un pecado, sino que la iglesia había fallado en hacer lo que Cristo había dicho que se hiciera en un texto que ya hemos visto hoy en Mateo 18. Y Pablo dice, esto es tan grave que se oye que hay entre vosotros fornicación. Este es el tema de conversación en los bares de la ciudad. El tema de conversación que hay en las plazas públicas y en los parques es uno:
Miren lo horrible, esos que se llaman la sal y la luz del mundo. Hay un joven que está viviendo íntimamente con su madrastra. Y los paganos, dice Pablo, estaban escandalizados. Oigan lo terrible que es esto. ¿Hasta dónde llegó la oscuridad, el hedonismo y la vanidad de esta congregación? Ellos se jactaban de sus lenguas, se jactaban de los dones del Espíritu Santo. Bueno, y especialmente de la capacidad de las lenguas. Y en los cultos deseaban hablar en lenguas, mientras no estaban haciendo nada contra este pecado terrible de inmoralidad. Y el testimonio de la Iglesia de Cristo, el testimonio del nombre de Cristo, el testimonio del Evangelio estaba por el piso, ya que ni los paganos aceptaban eso. La Iglesia, sus ancianos, sus diáconos y sus miembros, como ya hemos visto en la constitución de lo que es una iglesia local que está compuesta por oficiales, los cuales son los pastores o ancianos, y diáconos y los miembros, ellos no se estaban dando cuenta de eso. No eran conscientes del daño que estaban haciendo a la causa de Cristo en el mundo. Era una iglesia tolerante con el pecado. Tal vez alguna hermana o hermano se había levantado cuando escuchaba por allí los comentarios en contra de estos que estaban en pecado de incesto y dijo, pero ¿quién eres tú para juzgar? ¿Cómo te atreves a juzgar? No seas intolerante, la Biblia dice, malinterpretando un versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara con la que midas, te medirán. Ora por tu hermano y no digas nada. Tal vez los pastores se habían descuidado en predicar todo el consejo de Dios. Porque si hubiesen desarrollado la predicación expositiva, sistemática, consecutiva, hubiesen tenido que pasar por Mateo 18, hubiesen tenido que pasar por Levítico 18:7. Bueno, hay que predicar del Antiguo Testamento, ¿verdad? No solo del Nuevo Testamento. Creemos en la unidad de la Biblia. En nuestra teología reformada, que es una teología pactual, creemos que el pacto es un eje transversal y unificador de toda la Biblia. ¿Qué dice Levítico 18:7? La desnudez de la mujer de tu padre, y es interesante ver qué dice, la desnudez de la mujer de tu padre, o sea, no dice de tu madre, porque aquí se presenta el caso cuando el padre tal vez quedó viudo, se casó con otra mujer, ella viene a ser la madrastra, y entonces dice, la desnudez de tu madrastra, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Los pastores no habían predicado en este texto, porque posiblemente predicaban siempre temáticamente. ¿Y cuál es el riesgo que hay cuando predicamos temáticamente? Que escojo los temas que más me gustan, o los temas que más le encantan a la congregación, pero cuando hago una predicación expositiva consecutiva, debo pasar por estos textos que a lo mejor a la congregación no le gustan mucho. Y en Levítico 18, el verso 29, hay un dictamen de la santa ley de nuestro Dios para el que mira o viola la desnudez de su padre teniendo relaciones íntimas con su
madrastra, dice el verso 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Era un pecado terrible. El pecado de la inmoralidad en la Biblia se considera como una abierta rebelión contra el Dios Santo, como un cáncer, como la lepra, y entonces la disciplina eclesiástica en el Antiguo Testamento era por la aplicación de la pena capital, lapidación. Menos mal que hoy no, ¿verdad? Si no, las congregaciones nuestras, a lo mejor, si se aplicara esto, no tuviesen tantos miembros, ¿verdad? Y en el verso 2, el apóstol Pablo pone el dedo en la llaga de esta congregación y les dice: ustedes se han vuelto vanos. Ustedes están envanecidos. Esto es terrible, una iglesia local bíblica, y Pablo les dice: ustedes se han vuelto vanos, se volvieron arrogantes, creen que son ricos, pero son pobres, miserables. No han querido tratar el asunto como es, les da miedo aplicar la disciplina eclesiástica, incluyendo a los ancianos. Uno esperaría que en el capítulo 2 Pablo diga: el que cometió tal acción es un vano, pero no. Él dice: toda la congregación se ha vuelto vana. En vez de lamentarse, se volvieron orgullosos. En vez de llorar por el pecado, ustedes están concentrados en sus lenguas y en sus fiestas. En segunda instancia, versos 3 al 5, vemos el pecado disciplinado. Dice Pablo: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que el apóstol Pablo no solamente hace el diagnóstico de la enfermedad, él dice cuál es la cura. Porque de nada sirve que a uno le digan que tiene un cáncer y no le digan cómo puede solucionarlo. Y es lo que hace Pablo aquí. Él dice: ya les he mostrado, ya les he diagnosticado cuál es la crisis principal que la iglesia tiene. Se han vuelto tolerantes con el pecado y les voy a decir cuál es la cura. Quiten a ese que cometió esa acción pecaminosa en medio de vosotros. ¿No les parece que esto es muy fuerte? ¿Cierto que sí? Porque esa es la solución que él da. Quiten a ese perverso de en medio de vosotros. Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Versículo 13, quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Es decir, Pablo les dice, aquí ya no es que van a empezar un proceso disciplinario como nosotros hemos visto hoy, que nos enseña Cristo en Mateo 18, y van a sentarse con el ofensor y empezar el proceso. Pablo dice: no. Esto ya se salió de las manos. Eso es lo que denominamos un pecado escandaloso. Y vamos a ir al último paso de la disciplina eclesiástica que nos menciona Cristo en Mateo 18. ¿Sí han ido a ese pasaje? Yo creo que sí, ¿verdad? Donde dice Cristo que si un hermano pecare contra ti, cuando dice contra ti, no es solamente que él se levantó contra ti. Cualquier pecado escandaloso que causa escándalo al nombre de Cristo es un pecado contra uno, porque somos miembros de la misma congregación y lo que es contra Cristo es contra mí.
Y entonces Cristo dice que el primer paso en la disciplina eclesiástica es que si tuviste a un hermano que está cayendo en un pecado escandaloso, ve donde él y habla con él. Exhórtalo al arrepentimiento. Llora con él. Allí no vas a ir con el dedo acusador inflexible, oh hijo del diablo, perverso, falso cristiano, Dios me ha enviado para reprenderte. No, usted va con humildad. Mire lo que dice Gálatas 6:1, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, en la forma como exhortamos al otro, se manifiesta el grado de espiritualidad en el que está uno. Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Háblale palabras de gracia. Muéstrale cómo él está haciendo daño a su propia vida, a su familia, a la iglesia de Cristo, al avance del evangelio de Cristo, al avance del reino de Dios en este mundo. Muéstrale por la Biblia cómo la acción que él está haciendo es un pecado, es levantar el puño contra el Dios santo, y entonces ora con él, llora con él, y que Dios te dé la gracia para conducirlo al arrepentimiento. Y dice Cristo que si él te oyere, aquí oír, y en la Biblia muchas veces cuando se dice el que tuviese oídos, el que tiene oídos oiga, este es un oír obediente. Si él te escucha y se arrepiente, ganaste a tu hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Pero si no te oyere, si empezare a dar excusas. Tal vez usted se lo encontró un día, iba por algún sitio y vio que él estaba sentado, tenía como 4 botellas de alcohol. Y bueno, usted allí ya sí se preocupó, ¿verdad? Y dijo, oiga, esto está grave. Se acerca, los saluda y el hermano se asusta y se levanta y casi que se cae al piso, y entonces usted lo exhorta y él dice, no, es que eso no era alcohol. Bueno, y entonces, ¿por qué cuando me acerqué casi que te caes de lo ebrio que estabas? Y dice, no, yo no estaba ebrio, es que yo tengo los triglicéridos altos, el colesterol alto, y cuando me levanto así intempestivamente, entonces me da algo, y empiezas, y tú ves que está dando excusas y no hay arrepentimiento. Entonces dice Cristo que se sigue al segundo paso. Si no te oyere a ti, dice Cristo, Mateo 18, que busques a 2 o 3 testigos. Esto es un principio que viene desde la ley de Moisés. No se puede empezar un proceso disciplinario eclesiástico solamente con una acusación. Deben haber testigos, así que usted va con los hermanos. Por favor, no escoja a los hermanos más comunicativos que la iglesia tiene. Escoja hermanos o hermanas maduros y van con ellos y hablan con el hermano ofensor. Leen la Biblia con él, oran con él, ayunan antes. El objetivo es ¿cuál? Guiarlo al arrepentimiento. No es caer sobre él, es exhortarlo al arrepentimiento, a que experimente dolor por su pecado. Y si el hermano es lo suficientemente humilde y se arrepiente, entonces dice Cristo, ganaron a su hermano. Pero si no, dice Cristo, el tercer paso es dilo a la iglesia. Llama a los ancianos. Ya este es un asunto donde ellos tienen como líderes
que hacerse cargo. Dilo a los ancianos primero. Ellos hablarán con él, lo exhortarán, empezarán un proceso de restauración. Y los ancianos tendrán que convocar a toda la asamblea de miembros. Recuerden lo que nos enseñaba aquí. Si no hay membresía, ¿a quién van a convocar? Hay que tener una lista definida de miembros oficiales que un día públicamente delante de los otros miembros dijeron: solicito unirme a esta congregación para andar juntos con ustedes en obediencia a Cristo. Bueno, esos que hicieron ese pacto de membresía, los pastores lo llaman, le cuentan, hacen un recuento de todo lo que ha pasado. Y la iglesia se duele. Y los hermanos se acercan al ofensor y le dice: hermano, hermana, si todo esto que se dice es cierto en tu vida, como los pastores lo han dicho públicamente, y hermano, tú sabes cuánto te amo en el amor de Cristo, en el nombre de Cristo, te pido, te exhorto, te conmino a que procedas al arrepentimiento, para que vuelvas a la santidad de vida. Hermano, humilla tu corazón. Y toda la iglesia se une, ayuna. Hay tiempos en los cuales las iglesias reformadas también ayunamos. No lo hacemos como los fariseos, que todos los miércoles y los viernes tenían que ayunar. No, los ayunos deben tener un propósito. Y uno de los propósitos es cuando hay pecado en la iglesia. Acompañan al arrepentimiento. Y entonces la congregación lo exhorta. Pero si no escucha a la iglesia, el último paso que da Cristo es: ténganle por gentil y publicano. Es una expresión rabínica en el tiempo de Cristo que significaba: ténganlo por inconverso. Ahora, no es que necesariamente sea inconverso, pero ténganlo por inconverso porque él quiere andar en la iglesia a sus anchas como se anda en el mundo. No se somete a la disciplina y a los mandatos de Cristo. Es como cuando usted tiene ya su niño creció, ya tiene 18, 19, 20 años, aún vive en la casa, pero él quiere hacer en la casa lo que él quiere. No se somete a la regla de la casa. Bueno, si no se somete a la regla de la casa es porque él quiere ser jefe de su propia casa, pero como en su casa ya hay un jefe que es el padre de familia, entonces debe irse para otra casa, para su propia casa. Así hay cristianos. Quieren andar en la iglesia como si Cristo no gobernara sobre la iglesia. Y entonces cuando Cristo dice: ténganle por gentil y publicano, es: ténganlo como si fuera un inconverso. Porque lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. ¿A qué se refiere esto? Era otra práctica rabínica. Cuando iban a expulsar a un miembro de la sinagoga, el rabino decía: Pepito Pérez ya no formará más parte de esta sinagoga porque él está atado al pecado. Bueno, esto es a lo que se refiere Pablo aquí, cuando él dice que el tal sea quitado de en medio de vosotros, es: apliquen lo que dijo Cristo. Ya ténganlo por gentil y publicano, córtenlo de la membresía de la iglesia. Él ya no es miembro de la iglesia.
Dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado esto. Tengo autoridad apostólica, dice Pablo, sobre todas las iglesias de Cristo, y en esa autoridad apostólica les digo que Cristo, la Biblia, Dios ha dicho que los fornicarios no pueden ser miembros de su iglesia. Expúlsenlo. Expúlsenlo. Y es interesante ver que luego en el 4 dice, en el nombre del Señor Jesucristo. El nombre lo que significa es por la persona de Cristo. Y en especial por la autoridad de Cristo. ¿Dónde Cristo autorizó a la iglesia local a disciplinar a sus miembros? Mateo capítulo 18. Allí Cristo le dio a la iglesia local las llaves del poder del reino, para que ella juzgue sus propios asuntos, incluso estos que son difíciles. Por la autoridad de Cristo. Y ya hemos visto ese texto. Mateo 18, 19 y 20. Porque yo les digo que si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo, si la membresía es convocada y están los ancianos y los diáconos y los miembros y juzgan el caso y hay un proceso justo, si ustedes se ponen de acuerdo que el tal debe ser cortado de la membresía, en el cielo se toma nota de ello. Pero en el verso 5 está el golpe de gracia. Cuando uno lee esto, uno dice, es imposible que la Biblia diga esto. Miren lo que dice Pablo. El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué? Pablo, estás exagerando. Sí, pero él dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es la sentencia judicial. Expúlsenlo. Expulsarlo es que el miembro ya no está bajo la protección de la iglesia local y queda a merced del diablo en el mundo. Y el diablo puede hacer con él muchas cosas, pero, bueno, ya sé que tengo que terminar, pero ¿sabe usted que incluso la excomunión es una expresión del amor de Cristo? Dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, cuando Él juzgará a los vivos y a los muertos. Así que es posible que el diablo hace con ese que fue cortado lo que él quiera en el mundo, lo enferma, lo mata, pero el objetivo es que esta persona expulsada se llene de una profunda tristeza según Dios. Y este cortar, es interesante que Pablo, él dice, saquen la levadura vieja. Juan dice, ni aún coman con él. Ya no podrá estar en las asambleas de los santos. Ya no podrá participar de los cultos. Ya no podrá participar de la cena. No lo vamos a invitar a nuestras fiestas como congregación. Y eso, el objetivo es que lo llene de la tristeza que es según Dios. ¿Y cuál es el efecto de la tristeza según Dios? El arrepentimiento. Y estando allá se arrepentirá, morirá, pero su alma será salva. Porque el objetivo de la disciplina es ¿cuál? El arrepentimiento. El arrepentimiento incluso en aquel que es expulsado. Y en tercera instancia, y esto es rápido,
El apóstol Pablo nos muestra aquí el pecado eliminado. Miren el verso 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Límpiense de la vieja levadura para que sean masa nueva. La iglesia debe hacer esto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que recuerden esto, Cristo dio su vida para ganar a un pueblo celoso de buenas obras. Por eso debemos ejercer la disciplina eclesiástica. Ella busca la santidad y el crecimiento en la imagen de Cristo de cada uno de sus miembros. Y dice Pablo, en este caso, un fornicario, ¿qué les escribí antes? No sabemos cuál fue esta epístola que envió Pablo, pero pareciera ser que no fue una carta que fue incluida en el canon, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, en otra carta les dije que no se junten con los fornicarios. Pero puede que alguien diga, no, pero ¿cómo así? En el mundo casi todos son fornicarios. Pornía, ¿qué es lo que significa? Cualquier clase de inmoralidad sexual, que incluye toda clase de inmoralidad. Adulterio, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todos esos ismos que hay hoy que provienen del abismo, ¿no? Bueno, si no nos juntáramos con ninguna clase de fornicario, nos tendríamos que ir del mundo, pero Cristo dijo, Padre, no los saques del mundo, guárdalos del mundo. Y entonces Pablo dice, bueno, no me malinterprete. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o avaros, o ladrones, o idólatras, porque tendrían entonces que salir del mundo, pero dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis, no acepten en la membresía, y si lo aceptaron y luego se dan cuenta, expúlsenlo. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, todos estos son pecados escandalosos, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, oiga, pero qué terrible, ni aun comáis. El asunto de la disciplina eclesiástica es algo serio. ¿Cómo voy a dejar de comer, de invitar a mi casa una cena a fulanito de tal, si es que en la iglesia éramos tan unidos? O sea que tú amas más que Dios. Tú tienes más misericordia que Dios. No, te engañas a ti mismo. Es como cuando el padre disciplina a su niño y luego viene la madre y echa por tierra la disciplina y entonces consiente al niño a escondida de su padre. ¿Dañó todo? Es un niño que va a convertirse en un niño malcriado y manipulador. Asimismo pasa en la congregación. Los pastores y la congregación disciplinan a un miembro y muchos empiezan, no, pero yo no voy a hacer eso. Es mi amigo. Pues tú no te estás portando como amigo. Y entonces, hermanos, concluyo diciéndoles esto. La marca de la disciplina eclesiástica es una marca esencial de la iglesia de Cristo. Y la iglesia local está autorizada por Cristo para disciplinar. Un conferencista de los que han expuesto hoy mencionó que hay dos aspectos de la disciplina. Uno es la disciplina preventiva y otra es la disciplina correctiva. Entre más prevención haya, menos asambleas disciplinarias hay que hacer. Por eso, pastores que están aquí hoy, predicadores, maestros,
siempre que prediquemos, invitemos al arrepentimiento. Así todos los que están allí sean miembros. Siempre tendremos algo de lo cual arrepentir. Y demos advertencias al que peca deliberadamente. Y así no tendremos que ir allá. Pero cuando hay que ir a la disciplina correctiva, que incluye la excomunión, que el Señor nos dé de su gracia para recordar Mateo 18 y 1 Corintios 5 y Hebreos 12, y entendamos que eso es una muestra del amor de Dios. Y si algún día tendremos que ser, si algún día somos disciplinados, incluso públicamente, entendamos que eso es una muestra del amor de Dios. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia que has instituido y que tú estás edificando. Y gracias por nuestras congregaciones locales. Llévanos, oh Dios, a reflejar tu amor y tu santidad en una sincronía perfecta, porque tú eres un Dios simétrico y la iglesia debe serlo. Ayúdanos, oh Dios, y líbranos del mal, y líbranos del mal. En Cristo Jesús. Amén. Gracia y paz, hermanos.